En la madrugada del 26 de abril de 1986, en la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, un equipo de ingenieros se preparaba para una prueba de seguridad rutinaria en el reactor número 4. Nadie podía imaginar que estaban a punto de desatar el peor desastre nuclear de la historia. La prueba, diseñada para simular un corte de energía, salió terriblemente mal. Una subida de tensión provocó dos explosiones masivas que volaron el techo del reactor, de 2.0 toneladas, y liberaron una columna de material radiactivo que se elevó 1 kilómetro hacia el cielo nocturno. Los primeros en llegar fueron los bomberos de la cercana ciudad de Pripyat. Sin protección adecuada y sin ser advertidos de la naturaleza radiactiva del incendio, lucharon valientemente contra las llamas, absorbieron dosis letales de radiación. Sus cuerpos, más tarde, se describirían como bronceados nucleares. Mientras tanto, el gobierno soviético intentaba ocultar la catástrofe, pero el viento llevaba la nube tóxica hacia el noroeste, y pronto, estaciones de monitoreo en Suecia detectaron niveles de radiación alarmantes. El secreto era insostenible. 36 horas después de la explosión, comenzó la evacuación de Pripyat. A los 50.0 habitantes se les dijo que sería temporal. Autobuses llegaron en una larga caravana y se llevaron a la gente, que dejó atrás sus vidas, sus hogares y sus mascotas para no volver jamás, para contener el infierno radiactivo. Se movilizó a un ejército de 600.0 personas. A los liquidadores, pilotos de helicópteros arrojaron toneladas de arena, plomo y boro sobre el núcleo expuesto, volando a través de humo letal. Mineros cavaron un túnel bajo el reactor para evitar una fusión total. Soldados y civiles, con protecciones a menudo precarias, limpiaron los escombros más contaminados del planeta, trabajando en turnos de apenas segundos o minutos. Muchos de ellos murieron o sufrieron secuelas de por vida. El desastre contaminó 150.0 kilómetros cuadrados en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Millones de personas vivieron en territorios con niveles peligrosos de radiación, enfrentando un aumento en casos de cáncer y otras enfermedades. Hoy, Chernóbil es una herida en la historia. Un sarcófago de acero cubre ahora las ruinas del reactor 4, mientras la naturaleza reclama lentamente la ciudad fantasma de Pripyat. El desastre nos dejó una lección sombría sobre el poder del átomo y el precio de la arrogancia y el secretismo. Un recordatorio de que, a veces, el mayor peligro no está en la tecnología, sino en quienes la controlan.